La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple, porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos un nuevo capítulo de Tenemos que hablar de justicia. Aquí les habla Rocío Brito y los invito desde ya a ser parte de esta conversación sobre el Poder Judicial. Este importante poder del Estado que a veces puede parecer lejano. Por eso queremos comunicarle de la manera más simple y cercana todo lo que debe saber sobre cómo opera la justicia en Chile. ¿Aún lo ve como algo lejano? Queremos que se entretengan aprendiendo con nosotros. Si usted se ha preguntado qué hace el Poder Judicial, qué resuelve, qué administra, si siente que ante una vulneración de sus derechos no sabría cómo actuar, la buena noticia es que de la mano de uno de sus máximos actores podremos darle la respuesta. Agradezco la presencia en este capítulo del ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Bueno, muchas gracias, don Lamberto, por acompañarnos. Sabemos que usted tiene una agenda muy apretada y que ha sido también un esfuerzo del Poder Judicial traerlo hasta acá, ¿o no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos decirle a la audiencia que este es un proyecto en conjunto del Poder Judicial junto con la carrera de la Universidad Finisterra para poder acercarnos un poco más acerca de en qué consiste el Poder Judicial y que en el fondo la ciudadanía se entere de qué es lo que implica el Poder Judicial, ¿no? Ministro, sé que no hablo por mí al asumir lo complicado que resulta entender todas las labores que desempeña el Poder Judicial, del cual usted es parte. Entonces, lo primero para poder acercar a la gente al Poder Judicial es contar a las personas qué es y qué hace. En ese sentido, ¿qué roles desempeña el Poder Judicial y en qué estamentos se divide? El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado según la división tradicional. Está el Ejecutivo que hace las cosas, está el Legislativo que dicta las normas y está el Poder Judicial que resuelve los conflictos. Al Poder Judicial entonces le corresponde resolver los conflictos que las personas, las partes se les llevan y debe hacerlo conforme a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se estructura con una cúspide que es la Corte Suprema, con una serie de cortes que son 17, que son las cortes de apelaciones distribuidas a lo largo del país, y con una cantidad de tribunales que son alrededor de 400. Son tribunales en lo penal, los juzgados del juicio oral en lo penal y los juzgados de garantía, tribunales de familia, tribunales laborales y de cobranza, tribunales civiles. Hay que decir que aparte de estos tribunales hay otros tribunales, algunos de los cuales no forman parte directa del Poder Judicial, pero son muchas veces fiscalizados por el Poder Judicial. En definitiva, tenemos una cantidad de 12.000 personas más o menos que trabajan en los distintos estamentos y en las distintas labores del Poder Judicial. Bueno, ministro, ¿a usted le gusta la radio? Sí. ¿Le gusta? Entonces, nosotros sabemos que este programa, en el fondo, está realizado en conjunto con ustedes para hacer este acercamiento, ¿no?, con la ciudadanía. Y en base a eso, ¿qué es lo que ustedes esperan de la radio, de este programa radial? Bueno, de todos los medios de comunicación esperamos poder acercarnos más a la comunidad y particularmente que la comunidad nos conozca más. La función nuestra es una función poco notoria, poco visible. Nosotros no salimos a buscar causas, a buscar casos al lado afuera, sino que nos llegan y no los seleccionamos. Entonces muchas veces las personas, los ciudadanos, no saben exactamente cómo funciona y cuál va a ser el resultado y por qué este resultado a veces se demora bastante tiempo. Entonces, toda oportunidad que nosotros tengamos a través de los medios de comunicación y particularmente a través de la radio, de acercarnos a la comunidad, de explicar lo que hacemos y de contestar sus inquietudes, es bienvenida. Exactamente. Bueno, nosotros sabemos que usted está en la sala penal, ¿no? Los ministros de la Corte Suprema no se abocan a resolver diferentes problemas en materia laboral, en materia cívica, sino como, por ejemplo, usted que está en la sala penal, solamente se aboca a esa materia, ¿no?
El trabajo de la Corte Suprema está dividido en dos grandes ámbitos. Un ámbito que es el llamado jurisdiccional, esto es resolver las causas y los conflictos, y otro ámbito llamado administrativo. Este ámbito administrativo y de gobierno es desempeñado por el Tribunal Pleno, donde nos juntamos todos los ministros del tribunal. El otro ámbito, que es el jurisdiccional, está dividido en 4 salas, de acuerdo con la ley: una sala civil, una penal, una sala constitucional y una sala laboral o mixta. Pero atendemos otras materias aparte de aquella que dice nuestro título. Por ejemplo, la sala penal, que es la segunda, atiende lo penal, atiende lo tributario y lo relacionado con marcas. Y así cada una de las salas tiene distintas materias. Perfecto. Ministro, bueno, ya que estamos aquí, lo invito a ser parte de la magia de la radio y participar en este espacio dedicado a responder a algunas dudas que la gente se pregunta en las calles. Escuchemos. En Tenemos que hablar de justicia, tu pregunta, tu duda encuentra respuesta. Oye, ¿qué es eso de los tribunales de primera instancia? Mira, esa fue la pregunta de una de las personas que se encuentra en la calle. Y qué importante, ministro, es tener este tipo de instancias para resolver dudas y que lo que tengamos a usted, que es vocero de la Corte Suprema, para responderlas, ¿no? Bueno, tribunales de primera instancia son aquellos que fallan en una primera vuelta, vamos a decirlo así. La regla general es que todos los asuntos tienen a lo menos la posibilidad de 2 vueltas, vale decir, una primera, que es la primera instancia, que es lo que corresponde a lo que se ve en juzgados de familia, juzgados del trabajo, juzgados civiles, y la segunda vuelta, que es precisamente la segunda instancia, que corresponde al recurso de apelación, que es conocido normalmente por las Cortes de Apelaciones. Entonces, tribunales de primera instancia son, como ya dije, aquellos que resuelven en primer lugar el tema. Después hay la posibilidad de una revisión, vamos a llamarlo así, que se hace a través del recurso de apelación. No todos los asuntos tienen primera y segunda instancia. A eso exactamente iba. Los asuntos penales no lo tienen, porque en el caso de los asuntos penales, en muchos de ellos, hay algunos que sí tienen apelación, pero en muchos de ellos existe lo que se llama el recurso de nulidad, porque la concepción del Código Procesal Penal es diferente a la de los otros códigos. ¿Y qué tipo de casos, por ejemplo, tendrían una segunda apelación? Hay una segunda instancia y por lo tanto posible la apelación en un juicio, vamos a decir, de familia. En ese juicio de familia, resuelto el asunto, hay la posibilidad de ir a la Corte de Apelaciones con una apelación. Típicamente en las causas civiles, causas de arrendamiento, causas de cobranza, causas de recuperación de bienes, de indemnización de perjuicios. En esos casos hay 2 instancias. La primera, que es el juzgado civil correspondiente, que en otros casos se denomina juzgado de letra y puede ser también un juzgado mixto, y una segunda instancia que se lleva ante la Corte de Apelaciones. Y claramente la Corte Suprema sería el último tribunal al que se podría apelar, por así decirlo, ¿no? No. A ver, no aclaremos esas dudas. Nosotros venimos acá a resolver esas dudas ciudadanas, ¿no? Claro. Yo también me considero una ciudadana, ¿no? Bien, me parece. Y la Corte Suprema no es un tribunal de apelación. Típicamente la Corte Suprema es un tribunal de casación o de nulidad. Y eso significa que revisa cómo se ha aplicado el derecho. En cambio, en la primera instancia y en la segunda instancia, recordemos que la segunda instancia es fruto de la apelación, allí se revisan los hechos y el derecho. En cambio, en los recursos de casación y de nulidad, lo que se revisa es la aplicación del derecho. Todo no es así absolutamente perfecto, porque hay algunos asuntos en los cuales la Corte Suprema es tribunal de apelación, pero solo lo es en los casos en que la ley expresamente lo señala. Por ejemplo, un recurso de protección que se presenta ante la Corte de Apelaciones es apelable ante la Corte Suprema. Perfecto, nos quedó clarísimo. Don Lamberto Cisterna, el vocero y ministro de la Corte Suprema, que se ríe. Bueno, la gente, como nosotros venimos siguiendo la línea de la desinformación ciudadana, ¿por qué cree que se debe a esto? ¿Cuál sería la raíz de la desinformación, según su perspectiva? Yo tengo la impresión de que son tantas las cosas que suceden en el mundo que en general nosotros estamos desinformados de la mayoría de ellas. Estamos informados en lo que es el campo propio de nuestra actividad.
el médico en los asuntos de la medicina y de la salud, el ingeniero en los asuntos propios de él, el contador en lo que es llevar la contabilidad y el orden económico de una empresa, y el abogado, ¿no es cierto?, en lo que es propio de los trámites que se realizan ante los tribunales o ante otros organismos. Entonces, no es dable que toda la gente sepa, por ejemplo, lo que es una demanda, lo que es una denuncia, lo que es un tribunal, cómo atienden los tribunales, cuáles son los distintos grados, qué jueces sirven en ellos, etcétera. Y don Lamberto, en ese contexto, ¿cuál sería el marco de acción del Poder Judicial? A ver, no entiendo la pregunta. Por ejemplo, nosotros hablábamos de las diferentes funciones que tiene el Poder Judicial y respecto a eso, la desinformación que tiene la ciudadanía. ¿Cuál sería la acción que debería realizar el Poder Judicial en el fondo para poder hacer ese acercamiento, además de este programa radial? Claro, iba a decirle yo cosas como esta. Tenemos que tener contacto, ¿no es cierto?, con los medios de comunicación, escritos, por la radio, por la televisión, e ir dando respuesta a las inquietudes de la gente en la medida que éstas se van presentando y proporcionarle también algún tipo de información general. No podemos pretender que si nosotros entregamos un texto, aunque sea en lenguaje claro y con bonitos, la gente rápidamente vaya a buscarlo, ¿no es cierto?, y vaya a informarse de lo que ahí dice. Como los corpóreos, Justino. Claro. Lo que pasa es que la gente se informa cuando tiene la inquietud. Cuando algo sucede, entonces aprovecha de informarse y ahí deberíamos estar nosotros con los elementos para poderle dar respuesta a esa inquietud. Y eso es exactamente lo que queremos hacer en Tenemos que hablar de justicia, un programa en conjunto del Poder Judicial con la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Ministro, bueno, no queremos que solamente hablemos de justicia, ¿no? También queremos saber un poco de usted, de su trayectoria y entender qué lo hizo formar parte de esta institución. Nosotros sabemos que usted nació en Cauquenes, ¿no? Y luego se trasladó a Linares con su familia. Me trasladaron porque era muy niño. Lo trasladaron. ¿Usted extraña a Cauquenes? ¿Tiene recuerdos de allá? Sí, tengo recuerdos y he viajado constantemente, mantengo familia allá. Soy además hijo ilustre de Cauquenes. Ah, no le puedo creer. Sí, y además mantengo contacto con Linares, donde me eduqué, la educación básica y media, y donde también tengo familia. Entonces, esa zona, la 7ª región sur, digamos, es mi zona de todas maneras. Desde allí yo me vine a la universidad, estudié en la Universidad Católica de Santiago, Derecho, me titulé, me quedé trabajando en la dirección del trabajo durante 10 años, luego ejercí la profesión de manera independiente durante 4 y enseguida retorné al servicio público, pero bajo la forma del Poder Judicial. Ingresé como secretario de un juzgado de San Bernardo, luego fui relator de la Corte de Apelaciones, juez suplente en varios momentos, ministro de la Corte, después relator de la Corte Suprema, luego ministro de la Corte de Apelaciones y finalmente ministro de la Corte Suprema. ¿Y usted se imaginó, en esta vasta trayectoria, se imaginó que un pequeño de Cauquenes iba a llegar hasta este punto, a ser vocero de la Corte Suprema y ministro? La verdad es que nunca se imagina estas cosas, uno van sucediendo, ¿no es cierto? Yo tampoco me imaginé que iba a estar en este programa, ¿no es cierto?, tan interesante de la universidad con el Poder Judicial, pero van sucediendo y uno va abriéndose camino a través que las cosas se van presentando en la vida. ¿Y su familia? Usted tiene 3 hijos, si mal no me equivoco, uno de ellos Felipe de Cisneros. Cisterna, perdón. ¿Y que es diputado? No, él fue candidato a diputado y le fue mal. Candidato a diputado. Exacto. ¿Y qué tal su relación él con el Poder Judicial? ¿Tiene afinidad con lo que usted hace? Bueno, él es abogado, entonces entiende mucho de toda la problemática, pero está dedicado en este momento a la política y esperemos que cuando se acabe ese afán retorne a su profesión. Ah, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito más de esa trayectoria. Siempre supo que, su familia siempre supo que usted iba a estar ligado a la justicia. ¿Cómo hace para combinar este trabajo que es bastante demandante con su vida familiar, por ejemplo? Yo diría que es cosa de organizarse y cosa de contar con la paciencia de la cónyuge, ¿no es cierto?, que acepte estos avatares de la vida judicial, que tienen distintos horarios según sean los distintos cargos. El cargo de relator, por ejemplo, es un cargo muy recargado que exige que muchas veces uno esté hasta altas horas de la noche y desde muy temprano. Ahora ya
como ministro de la Corte Suprema tiene un horario un poco más regulado, pero también bastante exigente. Fíjese usted que yo estoy en pie desde las 6 de la mañana. ¿Cuántas horas diarias le dedica, por ejemplo? No he calculado ni quiero calcularlo, pero hasta donde se puede. Le debe oral. Pues. Sí, exacto. Dígame, don Lamberto, ministro. Ya. Bueno, don ministro, usted mencionaba que fue también relator de la Corte Suprema, ¿no? Sí. ¿Qué roles debía cumplir en ese ámbito? Bueno, el relator es el funcionario que le cuenta al tribunal que tiene un expediente. Tal como el relator deportivo le va contando a los oyentes, ¿no es cierto?, o a los televidentes qué es lo que va sucediendo, el relator estudia la causa, prepara bien esto, lo sintetiza, lo organiza y le cuenta a los ministros qué es lo que contiene cada expediente. Este trabajo es muy propio del sistema más antiguo en que existían expedientes escritos. Hoy por hoy, en que no los existen o que las audiencias son orales, las funciones del relator son un poco diferentes. Pero igual es el ministro de Fe, está en la sala y da cuenta de lo que se va desarrollando durante la audiencia. Ministro, bueno, usted comentaba anteriormente lo difícil que ha sido combinar su vida familiar con su trabajo, que es bastante demandante. ¿Qué es lo más difícil de su labor diaria, por ejemplo? Lo más difícil de la labor de un juez, que el ministro de la Corte Suprema no es otra cosa más que un juez de otro nivel, en el sentido de que ve otros asuntos, no necesariamente más importante. Lo más difícil es llegar a una convicción en un caso determinado para emitir su decisión. En el caso de los tribunales unipersonales, el juez medita, reflexiona y emite su decisión solo. En el caso de los tribunales colegiados, esto lo hace cada uno de los jueces y al final entonces se recogen todas las opiniones y se determina cuál es la mayoría para la decisión. Lo más difícil es eso, es formarse una opinión y una decisión respecto de un caso. Una vez que eso lo tiene uno resuelto, como le decía, se recogen las distintas opiniones y se adopta la decisión. Y por ejemplo, en esos momentos de reflexión, ¿qué es lo que hace que usted llegue a una determinación, por ejemplo? Esto necesita de dos etapas. La primera etapa es la clarificación de los hechos, o sea, saber exactamente de qué hechos se trata, qué es lo que ocurrió, qué es lo que se está planteando. Y enseguida, cuál es el derecho que nosotros tenemos que aplicar. Ahora, el derecho no es una cosa rígida, es algo interpretable. En un 80% diríamos que el derecho está clarito. Hay un 20% que es interpretable y ese 20% da lugar a las distintas opiniones y a las distintas posiciones. Entonces uno tiene que ver cuáles son los hechos que ocurrieron en términos de que han sido demostrados dentro del juicio, porque lo que interesa es que estén demostrados allí dentro del juicio. Y a esos hechos aplicarle el derecho en la forma que uno realmente lo entiende. Perfecto. Seguimos en esta entrevista con el ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. ¿Cómo se hacen cargo de los cuestionamientos ciudadanos que hablan de una desigualdad en el trato que existe en los procesos judiciales? Nos hacemos cargo tratando de que no exista esa desigualdad. Ahora, hay desigualdades que siempre van a existir, que uno no puede anticiparlas. Supongamos, por ejemplo, una persona que cuenta con abogado y otra que no lo cuenta. Aquella que cuenta con abogado probablemente esté en mejor posición para defender sus derechos ante el tribunal. El tribunal puede procurar que esa otra que no cuenta con abogado se le asigne un abogado, por ejemplo, de la Defensoría Penal Pública o de la Defensoría Laboral. No puede responder el tribunal por la mayor o menor dedicación de este colega. Muchas veces son extraordinariamente hábiles y extraordinariamente dedicados, otras veces no.
A veces hay gente que tiene el control de sus cosas y puede proporcionarle a su abogado y al tribunal todos los antecedentes. Otras veces sucede que no, y en consecuencia su posición en definitiva es diferente y de menor rango que aquel otro que cuenta con todos los antecedentes. Pero en la medida que está a nuestro alcance, nosotros tratamos que el acceso a la justicia sea igualitario. Por eso nos preocupamos, por ejemplo, de las personas en situaciones de vulnerabilidad para asegurarles a ellos que tengan el mismo ingreso que le corresponde a cualquier persona. Las otras diferencias que son propias de la estructura de la economía o de la configuración social o ciudadana suelen ser solucionadas por el derecho. Por ejemplo, en el ámbito del derecho del trabajo, los trabajadores tienen una serie de protecciones que tienden precisamente a dejarlos en igualdad de condiciones que los empleadores. O sea, claramente depende mucho, ¿no? Depende mucho del abogado, depende mucho de la situación. Son diferentes aristas que una depende de la otra, por así decirlo, ¿no? Así es, y eso es básicamente porque no todas las personas somos iguales. Tenemos, ¿no es cierto?, el mismo derecho de acceder a la justicia, pero algunos somos madrugadores, llegamos prontamente con los asuntos ante el abogado y luego ante el tribunal, otros llegan corriendo, no alcanzan a reunir todos los antecedentes, luego van a estar en una manifiesta desigualdad, pero es por una cuestión de hecho. Otros viven muy lejos, otros no saben expresarse, otros hablan en un idioma distinto. Entonces, aquellas desigualdades que son objetivas, nosotros tratamos de aminorarlas para que tengan un igual acceso a la justicia. Una persona, ¿no es cierto?, que necesita asistencia, por ejemplo, de lenguaje de señas, nosotros tratamos de proporcionársela tanto más sea posible. Otra persona que tenga un problema de discapacidad, tratamos que tenga accesos expeditos, etcétera, de manera tal de que podamos solucionar su problema. Claro, poder facilitar el acceso a todas las personas de manera igualitaria, ¿no? Claro, por ejemplo, yo recuerdo en un seminario un juez de una localidad pequeña contaba que en su tribunal la mayoría de las audiencias antes de las 10 de la mañana se caían. ¿Por qué? Porque no llegaban las personas. Al cabo de poco tiempo constató que los buses que iban hacia los sectores más rurales llegaban después de las 10. Entonces él convocó a su personal y decidió, o pidió, y fue bien recibida su petición, que algunos se quedaran más tarde y en consecuencia sus audiencias comenzaron a regir desde las 11 de la mañana y de ahí en adelante se pudieron realizar todas. Entonces el tribunal colocó el esfuerzo personal de los ciudadanos, y se adaptaron a las los funcionarios, al servicio de los ciudadanos para adaptarse a las condiciones y permitir que esas personas que vivían lejos y que dependían de la locomoción colectiva rural pudiesen tener sus audiencias. Eso es, en el fondo, me parece muy interesante que el Poder Judicial y que en el fondo se adapte a las condiciones de los ciudadanos y pueda darle ese acceso y facilitarle las condiciones, ¿no? Siguiendo nuestra línea, seguramente más de alguno de nuestros auditores debe haber realizado... Bueno, que estaba mal ya. Seguramente más de alguno de nuestros auditores debe haber realizado uno a lo largo de su vida, o peor, pudo haber... ¿Qué pasó? ¿No digo nada? ¿No lo presento? Ah, ya, ok. Entre más simple mejor. Es el Código Ciudadano. Justicia en lenguaje claro. Entre más simple mejor. Es el Código Ciudadano. Justicia en lenguaje claro. Cuando escuchamos oferta y demanda en el área económica, debemos tener claro que estamos muy lejos del sector judicial, pues una demanda consiste en una petición escrita dirigida a un tribunal con el objetivo de que éste intervenga en la resolución de un conflicto. En ella se expresa además cuál es el conflicto jurídico, con quién se tiene el conflicto jurídico y cuál es la petición que se formula el tribunal. Es importante tener en cuenta que existen varios tipos de demandas, con diferentes características entre ellas, tanto así que hay un tipo de demanda por cada conflicto, como lo explica el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez. Ejemplo, si una persona necesita que otro asuma su obligación de pagar alimentos
por ejemplo, es un tipo de demanda que se presenta a un tipo de tribunal. Un trabajador que ha sido despedido injustificadamente y quiere que esa situación sea resuelta jurídicamente, presenta otro tipo de demanda en otro tribunal. Un arrendador al que no le han pagado la renta presenta otro tipo de demanda en otro tribunal y así. En materia penal, las demandas también pueden presentarse para la reparación de los daños causados por el delito. Hay algunas peticiones que se formulan a los tribunales para que resuelvan conflictos que no se llaman demandas, se llaman querellas. Hay querellas en el ámbito penal que tienen por objeto que un hecho que presenta carácter de delito se investigue para determinar los responsables, y hay otras querellas también en el ámbito civil que tienen por objeto restablecer ciertas situaciones de hecho que han sido quebrantadas, por ejemplo, una persona que ha sido despojada de su posesión, o una obra, un edificio que está a punto de caer, causando daño a otras personas como consecuencia de un terremoto, por ejemplo, también amerita una querella. ¿Existen pasos a seguir en una demanda? Efectivamente, hay 3 etapas. El primer momento consiste en el conocimiento, pues un tribunal, luego de recibir una demanda, debe conocer el conflicto. La fase de conocimiento se produce de 2 formas: a través de la discusión que tienen las partes de manera escrita o verbal, o también a través de pruebas, la cual se utiliza cuando existen discrepancias entre ambas partes, con el objetivo de ratificar cada una de las versiones. Finalizada la fase de conocimiento, el juez debe resolver, y ahí se produce la segunda etapa, en la cual se dicta la sentencia o se informa la decisión tomada por el tribunal, para luego pasar a la ejecución de la decisión, que vendría siendo la fase número 3. Ahora, en un proceso, esta fase de conocimiento y la fase de decisión podría repetirse. ¿Por qué podría repetirse? Porque las personas no siempre quedan conformes con la decisión del juez. Entonces la ley les entrega la posibilidad de reclamar en contra de esa decisión a través de lo que llamamos recursos. El más conocido es el de apelación. ¿Qué significa esto? Que el caso va a ser conocido por un tribunal superior, que lo va a conocer nuevamente y va a emitir su decisión, que puede confirmar la decisión anterior o puede revocarla. Y se puede dar una tercera etapa, que es ante un tribunal superior, en este caso la Corte Suprema, también a través de un recurso, que finalmente podría emitir la decisión final. Pero no se asuste, su problema no tiene por qué terminar así. Las personas son capaces de resolver la mayoría de sus pendientes, y usted puede ser uno de ellos. En tanto, si no encuentra la solución, los tribunales están dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Y recuerde, si tiene la urgencia de efectuar una demanda, esta consta de 3 etapas: conocimiento, decisión o sentencia y ejecución de la misma. Lo importante es que cuente con asesoría por el lenguaje jurídico que se debe utilizar. Bueno, seguramente más de alguno de nuestros auditores debe haber realizado una a lo largo de su vida. O peor, pudo haber sido demandado. Responde aquí en Tenemos que hablar de justicia. ¿Qué es demanda? ¿Qué tipos existen? ¿Y cuándo aplica demandar a alguien? Las respuestas en esta nota preparada por Montserrat Carballo. Bueno, Código Ciudadano, una sección permanente en Tenemos que hablar de justicia. Lenguaje sencillo para entender mejor el trabajo del Poder Judicial. La importancia de entender los términos, cómo opera la justicia en Chile. Y en ese sentido, ministro, ¿existe un compromiso actual con la educación cívica en el país? ¿Compromiso del Poder Judicial? Exactamente. Sí, por cierto. Nosotros estamos desarrollando labores de educación cívica permanente desde hace bastante tiempo. No en un sistema estrictamente formal, sino que yendo a diversos colegios, organizaciones, instituciones, a través del canal del Poder Judicial también realizamos programas que tienden a la educación cívica. Participamos en diversos eventos en que somos invitados o convocados. La idea es permanentemente estarle contando a la ciudadanía qué hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son los resultados. Ahora, la educación cívica tiene un entendimiento, digamos, una forma de comprenderla más amplia, que no solo se refiere al Poder Judicial, sino que a toda la organización del Estado y la forma en que se expresa la comunidad políticamente hablando. ¿Usted cree que este conocimiento debería ser más prematuro, por así decirlo, en los colegios, que se enseñe de una manera más profunda la educación cívica ya desde pequeñitos?
No sé si de pequeñito, pero yo la tuve en el colegio los últimos 2 años de la educación media. Tuve, ¿no es cierto?, educación cívica, y de allí justamente vimos, conocimos todo lo referente al Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el funcionamiento de las municipalidades, etcétera. Quizás eso es lo que se debería aplicar ahora en estos tiempos, ¿no? ¿Qué cree usted? Yo pienso que sí, y eso probablemente llevaría a una mayor afección de las personas hacia el funcionamiento del sistema público y con un mayor conocimiento de cómo funciona. Claro, y no verlo como última instancia, cuando uno ya está con, por así decirlo, con la soga al cuello, ¿no? Así es. Bueno, ¿se puede lograr que la gente se interese por la educación cívica por iniciativa propia? ¿Usted qué piensa? Yo no lo sé, no soy especialista en eso. Momento de la verdad. Pero creo que el Poder Judicial no puede renunciar a su deber de comunicarle a todas las personas lo que hace, cómo lo hace y cuáles son los resultados. Y en eso estamos absolutamente empeñados de manera permanente. No sé si tendremos mucho éxito, no sé si lo haremos muy bien. Eso tienen que decirlo los especialistas, pero en definitiva ese es el empeño nuestro. ¿Y qué opina de las generaciones de ahora, las generaciones actuales? ¿Cree que están desinteresados por saber sobre el Poder Judicial? Yo creo que el Poder Judicial les interesa poco o nada. Poco o nada. Poco o nada. Precisamente porque si de algo uno quiere estar alejado es de un tribunal o de un hospital. No son lugares donde a uno le gustaría estar, ¿no es cierto?, de propia voluntad, y probablemente nunca llega de propia voluntad. A un tribunal llega porque necesita hacer valer sus derechos o recuperar algo que ha perdido, o bien porque lo han demandado, porque se han querellado, porque lo llevan obligadamente. Y a un hospital parecido, salvo que te vaya a ver un familiar, un amigo, su madre, qué sé yo, pero en general uno ir de propia voluntad no, rehuye lo más posible. Son 2 lugares que representan un conjunto complicado para las personas, y muchas veces las personas no quieren saber nada de una cosa u otra. Y por eso es que tenemos juicios a veces muy precipitados respecto de uno y otro. Bueno, combatir con la desinformación, ese es uno de nuestros objetivos principales en Tenemos que hablar de justicia. Y bueno, pasamos a otra sección. En la otra sección. En Tenemos que hablar de justicia, tenemos buenas noticias. ¿Usted sabía que la gran mayoría de los accidentes automovilísticos se producen porque sus conductores están bajo la influencia del alcohol y que muchos de ellos vuelven a reincidir en estas prácticas? A través de los años, poco a poco ha ido disminuyendo los accidentes en donde el uso de drogas y alcohol han estado envueltas. Para terminar con este problema es que nuestro país cuenta con un novedoso programa penal llamado Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol. El programa está dirigido a todos aquellos infractores que hayan cometido delitos bajo la influencia del alcohol o las drogas, siendo su función derivar a rehabilitación bajo supervisión judicial a todos los transgresores de la ley que lo deseen. Pero, ¿cómo funciona este tratamiento? El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, nos responde. Lo que sí es un programa que es una metodología de trabajo que tiene por objeto ingresar a imputados que tienen consumo problemático de droga o alcohol, ingresarlos a un tratamiento, y ese tratamiento debe ser supervisado judicialmente en audiencias que se regulan aproximadamente una vez al mes, por 1 año, luego de lo cual, cumplido el tratamiento, el imputado ha sobreseído definitivamente. El cumplimiento del programa es supervisado por un equipo jurídico compuesto por un juez, un fiscal y un defensor, quienes a su vez son apoyados por un equipo de profesionales en el área psicosocial. Con esta metodología de trabajo se busca facilitar el proceso de cambio del infractor, siendo un trabajo directo con los tribunales de garantía, los encargados de supervisar la rehabilitación y evitar que estos nuevos imputados vuelvan a reincidir en este tipo de delitos. Desde el nacimiento de este programa es que se ha logrado bajar el porcentaje de reincidencia de manera sustancial, como menciona el ministro Roberto Contreras. El programa, respecto a aquellos imputados que ingresan al tratamiento, lo terminan exitosamente,
durante el periodo de un año, la reducción es desde ese 60 o 70% al 12%. Por lo tanto, lo que hacemos en el programa, en definitiva, es evitar la comisión de nuevos delitos. Actualmente, a lo largo de todo Chile, este tipo de alternativa al proceso judicial extraordinario se encuentra en 10 de las 15 regiones del país, en donde se busca abrir un nuevo centro en la región de la Araucanía antes que termine el año. Así sumar un tribunal de tratamiento de drogas y alcohol más a los 29 existentes. Siguiendo con el plan de modernización del Poder Judicial, 16 tribunales de la jurisdicción de Rancagua recibieron la certificación de acreditación de calidad, que premia a los tribunales que cumplen con el más alto estándar de calidad y gestión administrativa interna, con el fin de mejorar y agilizar la atención a la comunidad. Esta iniciativa, presentada el año pasado por Jorge Sáez, secretario de la Corte Suprema, resultó ganadora de la segunda convocatoria de proyectos de innovación del Poder Judicial el año 2017. Hasta el momento, 111 tribunales han sido acreditados en esta materia en su nivel básico a lo largo del país y desde la institución hacen un llamado a impulsar la acreditación del resto de los tribunales. Con el fin de evitar los estereotipos, la Corte Suprema ha creado un cuaderno de buenas prácticas que busca contribuir con la igualdad mediante la incorporación de la perspectiva de género en la sentencia. El documento, que está dirigido a los jueces, busca promover un cambio en la forma de administrar justicia en sus sentencias, fundamentar sus fallos y mejorar la calidad de las resoluciones emanadas de los tribunales para promover el principio de igualdad ante la ley. El documento fue escrito en conjunto con el Programa de Cooperación de América Latina y la Unión Europea. Se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial, www.pjud.cl, para libre descarga. Bueno, y estas han sido nuestras noticias de actualidad en Tenemos que hablar de justicia. Y acerca de este manual de buenas prácticas, ministro, bueno, claramente este debe haber sido impulsado por alguna causa, por algún caso específico. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Esto responde a lo que ha ocurrido últimamente en nuestro país, que se ha reaccionado frente a temas de malas prácticas o de abusos de orden sexual. Entonces el Poder Judicial se ha adelantado a la ocurrencia de hechos, ¿no es cierto?, que puedan ser más de uno o dos que en la práctica sí han acontecido, y una Secretaría de Género formada especialmente y que lidera la ministra señora Andrea Muñoz, se ha preocupado de hacer bastantes seminarios y conversar este tema a través de todo el Poder Judicial luego de un diagnóstico que se efectuó, y ha formulado este manual de buenas prácticas tendiente particularmente a evitar que sucedan situaciones de este tipo. Y al mismo tiempo se ha promulgado un auto acordado que tiende a establecer los estándares para la investigación de situaciones de abuso sexual o algo parecido. Bueno, una excelente iniciativa de parte del Poder Judicial para combatir con este tipo de desigualdades a las mujeres. Y bueno, terminando esta conversación, me gustaría preguntarle, ministro, ¿alguna vez alguna resolución ha ido en contra de sus principios? No, alguna resolución no ha ido en contra de mis principios. Y si por alguna casualidad alguna mayoría ha decidido en términos diferentes a los que yo pienso, he tenido la oportunidad de colocar mi voto de minoría, que es en contra de la decisión mayoritaria. El Código Orgánico de Tribunales, como expliqué hace un rato, establece que en los tribunales colegiados cada uno de nosotros emite su opinión y se forma la mayoría con los que tienen una opinión concordante y tienen un fundamento común para esa opinión que hace decisión. Los que no están de acuerdo opinan en sentido contrario y queda constancia de esos votos en contra. Entonces uno no es llevado a decidir un asunto contra sus principios. Bueno, seguimos en Tenemos que hablar de justicia, un programa en conjunto de la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra con el Poder Judicial. Bueno, terminando, ahora sí que terminamos con esta pregunta que ha estado muy en boga hace algún tiempo. ¿Qué impacto tuvo la reciente acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema que se votó en la Cámara de Diputados, que finalmente fue rechazada, pero que los visibilizó ante la opinión pública? Bueno, fue lo más cercano a un terremoto. ¿Qué opina usted al respecto?
que haya impactado, dice usted, o sobre la acusación constitucional. Ya. Obviamente tenía que impactar porque el ser acusado de notable abandono de los deberes para quienes desempeñamos este cargo de judicatura día por día es algo muy fuerte. Y uno se revisa de inmediato a ver si efectivamente ha existido notable abandono de deberes. Y nosotros pensamos que no ha existido porque, en definitiva, frente a un asunto, lo que tenemos que hacer es resolverlo y resolverlo lo más rápidamente posible y lo mejor fundamentado. Eso sí se hizo. Lo que ocurrió es que los señores diputados que presentaron la acusación tenían un punto de vista distinto respecto a lo que debía decidirse, a la normativa que debía aplicarse. Eso significa que un poder del Estado llamado Poder Legislativo entra a cuestionar los fundamentos de un fallo y eso está expresamente prohibido por la Constitución. Pero ellos tienen la facultad de acusar constitucionalmente y eso es un juicio político, entonces es un riesgo que existe permanentemente. Felizmente, para nuestro punto de vista, esto terminó en la Cámara y no siguió más adelante. Yo creo que no existió notable abandono de deberes, lo que existe es una discrepancia respecto de la legislación que debe aplicarse y cómo debe aplicarse. Tanto es así que proyectos de modificación de la libertad condicional, que fue el asunto que motivó la acusación constitucional, siguen tramitándose en el Congreso y aún, no obstante la presentación y el término de la acusación constitucional, aún no sale una modificación que deje establecido con mayor claridad cuáles son los requisitos para dar la libertad condicional en ciertos casos determinados. Bueno, esperamos que eso llegue a buen puerto. Bueno, acá estamos terminando nuestro programa de Tenemos que hablar de justicia. Ministro, queremos agradecerles por su disposición de ser parte de este nuevo programa en conjunto con ustedes para combatir la desinformación ciudadana y estamos muy felices de que nos haya podido acompañar en este viaje al conocimiento judicial, ¿no? Muchas gracias a ustedes, feliz con la invitación. Y los felicito por esta iniciativa y que perseveren en ello porque es muy interesante tanto para la formación ciudadana como para la formación de ustedes y respalda la actividad que nosotros queremos realizar para llegar más cerca de la gente y que entienda mejor nuestras labores. Exactamente, cercanía y conocimiento. Muchas gracias por sintonizarnos y nos veremos en un nuevo capítulo de Tenemos que hablar de justicia. Fue Tenemos que hablar de justicia, un programa del Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.